Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, como mínimo, provocador. Uf, y te quedas corta. Se titula El protocolo de la opulencia y plantea una idea para el año 2026 que la verdad me hizo leerla 2 veces. A ver, a ver. Habla de activar una supuesta ley de restitución cuántica. De entrada, tengo que admitir que mi escepticismo se disparó. Claro, es que suena a mucho. La premisa es que el universo tiene una especie de, no sé, oficina de justicia financiera y que está esperando a que alguien presente una demanda formal de restitución. Nuestra misión hoy es, pues, desmontar esta idea, ver cómo está construida. Es una misión fascinante, porque este texto es un ejemplo perfecto de un fenómeno cultural muy de nuestro tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer es analizar su arquitectura. Exacto. Y esa arquitectura se sostiene sobre dos pilares que parecen muy distintos. Por un lado, la psicología del éxito de Napoleon Hill, de principios del siglo XX. El clásico piense y hágase rico. Ese mismo. Y por otro, un blindaje que el texto llama espiritual, que se basa en reinterpretaciones muy particulares de textos bíblicos como los Salmos o Proverbios. Es un híbrido. Un híbrido entre autoayuda y teología de la prosperidad. Y la promesa que hace este híbrido, pues no es nada modesta. Para nada. Habla de prepararse para una expansión sin precedentes, reclamando una riqueza que según el texto fue robada por el miedo y que debe ser devuelta. Atención, multiplicada por 7. 7 veces, ahí es nada. Es una afirmación tan audaz que nos obliga a preguntarnos, ¿qué hay detrás? ¿Es una fórmula psicológica, una creencia, una estrategia de marketing muy astuta? Vamos a desglosarlo. Empecemos por su punto de partida, que es la redefinición de lo que es la pobreza. Sí, aquí es donde empieza a torcer un poco la realidad. El texto arranca con una idea radical. La pobreza no es una condición económica. Entonces, ¿qué es? Es un virus informático en el subconsciente. Así lo llama. ¡Wow! Un virus informático. Esa metáfora es muy potente. Claro. Y como todo virus, necesita un antivirus. Y en este caso, el antivirus son las palabras que uno dice. Es que esa metáfora despoja a la pobreza de todos sus factores externos. O sea, la economía, la política, la geografía, todo eso fuera. Lo convierte en un problema puramente interno. Exacto. Un error de programación mental. Y si es un problema interno, pues la solución también lo es. Y ahí es donde se engancha directo con Napoleon Hill. Claro. La mente se presenta no como algo que procesa la realidad, sino como un laboratorio donde el pensamiento se transmuta en equivalentes físicos. Es una idea muy atractiva, ¿no? La de tener ese nivel de control. El texto lo lleva al extremo. Dice que si tus palabras de hoy son de victoria, la realidad de mañana será de oro puro y tangible. Literalmente. Pero esto me genera una pregunta. ¿No es una simplificación un poco peligrosa? ¿Ignorar las circunstancias y poner toda la responsabilidad en la persona y sus pensamientos? Absolutamente. Y esa es una de las críticas más comunes a estas filosofías. Sin embargo, dentro de la lógica del texto, es coherente. Claro, para que el sistema funcione. Para que funcione, tienes que creer que tienes el 100% del control. Por eso introduce un llamado a la acción tan dramático. ¿Cuál? Dejar de operar como un superviviente del 2025 para empezar a actuar como el soberano del 2026. O sea, no es un simple cambio de mentalidad. No, es un cambio de identidad. Claro, dejas de ser víctima de las circunstancias para ser el rey de tu propio destino. El texto lo llama la ecuación de la abundancia, la idea de que eres heredero de todas las riquezas del reino. Por derecho divino. Suena casi a un título de nobleza que te das a ti misma. Exacto. Y con ese título viene una nueva estrategia. Se argumenta que la escasez es una ilusión que se alimenta de la atención. Entiendo. Entonces, la estrategia no es luchar contra la falta de dinero, sino retirarle por completo la atención, como si dejaras de regar una planta que no quieres que crezca. Y enfocar toda esa atención, de forma casi obsesiva, en la abundancia. Ahí está. Es una aplicación radical del principio de donde va tu enfoque, fluye tu energía. En este sistema, a donde fluye tu energía, fluye el dinero. Ok, entiendo la base psicológica. Es una reprogramación mental muy intensa. Pero el texto no se queda ahí, y aquí es donde la cosa se pone más compleja. Aquí entra el segundo pilar. Sí, para darle un barniz de autoridad a esta reclamación de riqueza, construye todo un andamiaje que describe como legal
y espiritual, usando la Biblia como si fuera no sé, un código civil. Así es. Y la piedra angular de todo este edificio legal espiritual es un versículo muy específico, Proverbios 6:31. Que el texto lo eleva a la categoría de ley marcial de todo el protocolo. Exacto. La cita dice, «Y si es aprendido, el ladrón pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa». Pero un momento, el contexto original de Proverbios habla de un ladrón literal, ¿no? Alguien que roba comida porque tiene hambre. Sí, el contexto es ese. ¿Cómo justifica el autor dar ese salto para hablar de una restitución cuántica en una cuenta bancaria? Me parece una reinterpretación bastante forzada. Es una excelente pregunta. Y la respuesta revela la técnica que usa. Es un método de interpretación que se podría llamar exégesis esotérica. Exégesis esotérica. ¿Sí? O sea, tomas el significado literal de un texto antiguo y lo descartas. Lo cambias por una interpretación simbólica psicológica que sirve a tu propósito. No es teología tradicional. ¿Es una herramienta de desarrollo personal? Exacto, que usa el prestigio de un texto sagrado para validar sus propias ideas. O sea que, en cierto modo, se apropia de la autoridad de la Biblia. Desde una perspectiva teológica clásica, sí. Desde la perspectiva del autor, está revelando un significado oculto. ¿Ok? ¿Y cuál es ese significado oculto? En esta reinterpretación, el ladrón no es una persona. El ladrón es interno. ¿Tus miedos? ¿Tus dudas? Tus dudas, tus miedos, las malas decisiones, las oportunidades que perdiste, todo lo que te ha robado tu potencial. Entiendo. Y el acto de sorprender a ese ladrón se logra con esta nueva conciencia de poder. Al hacerlo, activas la cláusula de la restitución séptuple. Y la afirmación es que ese flujo de dinero se activa de inmediato. Inmediatamente. Es una narrativa muy poderosa. No solo dejas de perder, sino que recuperas todo lo que perdiste multiplicado por 7. Es una historia de redención financiera. Totalmente. Y veo que no se apoya en un solo versículo. Menciona otros. El Salmo 112, para decir que la riqueza es para crear un linaje de libertad. Ajá. Y Proverbios 10:22, que dice que la bendición divina no añade tristeza, como si fuera una póliza de seguro contra el estrés del dinero. Correcto. Todo esto construye una idea central. La riqueza puramente material, la que consigues solo con trabajo duro, es inestable. Es como construir sobre arena movediza. Eso mismo. La propuesta es edificar la fortuna sobre la roca de los salmos. Al hacerlo, la persona deja de ser un simple individuo y se convierte en la terminología del texto, A ver, un socio estratégico de la inteligencia infinita. eso es un cambio de escala brutal. Claro, ya no juegas con tus propios recursos, juegas con los recursos ilimitados de tu socio mayoritario. Llámale universo, llámale Dios. De acuerdo, la teoría está clara. Una mente reprogramada y un contrato espiritual con el universo. Pero, a ver, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Qué le dice el texto a alguien que tiene que pagar las cuentas el viernes? Bueno, el mecanismo principal es la palabra. La palabra. Sí, el texto afirma que la palabra, usada con esta nueva conciencia, actúa como un acelerador de partículas en la realidad. Un acelerador de partículas. Suena fuerte, ¿no? La idea es que las cosas que antes tardaban décadas en lograrse, ahora pueden materializarse en meses. Pero para eso, hay que mantener lo que llama la frecuencia de la gratitud. Y para mantener esa frecuencia, vuelve a las técnicas de Napoleon Hill, ¿cierto? A la autosugestión. Exactamente. Y de una forma muy literal y disciplinada. ¿Cómo de literal? Aconseja saturar la mente con la palabra millones, hasta que el sistema nervioso la acepte como la única verdad biológica. O sea, repetirlo hasta que tu cuerpo lo sienta real. Hasta que lo sientas como una realidad, no una fantasía. Pero aquí viene la parte difícil. No es solo un ejercicio mental, tiene que ir acompañado de acción. Claro, tienes que actuar con el porte de un multimillonario, incluso cuando la cuenta bancaria dice 0. Eso suena al clásico finge hasta que lo consigas, pero con un componente espiritual. Sí, se basa en la definición de fe como la convicción de lo que no se ve. Me pregunto cuánta disciplina se necesita para mantener ese porte cuando la realidad te está gritando lo contrario. Una disciplina férrea, casi militar. Y el texto es muy explícito al respecto. ¿Qué dice? Habla de ser un dictador sobre tus propios pensamientos negativos, ejecutándolos en el acto. Un dictador, sí. Y usa otra cita de Hill.
La indecisión es la ladrona del tiempo y la riqueza. Por eso, el primer paso práctico es tomar una decisión irrevocable de ser rico, sin plan B, sin dudas, una decisión total. Total. Y esa disciplina te llevaría a formar parte de lo que el texto llama la aristocracia de la fe del 2026. Me llama mucho la atención este concepto. Es muy potente. Suena excluyente, como si fuera una nueva clase social basada en la capacidad de creer. Es una idea algo elitista, sí. En esta nueva aristocracia, los títulos de nobleza no se heredan. Se ganan por la capacidad de manifestar abundancia en medio de un mundo caótico. Sería una élite definida por su maestría espiritual. Y material. Y esto implica una vigilancia constante del lenguaje. Cada frase es un contrato firmado con Dios. Ya no puedes decir, espero que me vaya bien. No. Tienes que declarar, mi copa está rebosando, como dice el Salmo 23, como un hecho presente. Hay un punto más que me parece crucial. Toda esta acumulación de riqueza, este poder, ¿para qué? Según el texto, no es para el lujo personal. No, y esa es una jugada narrativa muy inteligente. Totalmente. Es fundamental para que el sistema sea moralmente aceptable. La riqueza se presenta como un vehículo para expandir tu mensaje de luz. La lógica es muy pragmática. Sin recursos, tu impacto es limitado. Pero con millones, tu voz llega hasta los confines de la tierra. La riqueza no es el fin, es la herramienta para cumplir una misión. Es una justificación poderosa. El objetivo final, entonces, es crear sistemas de riqueza automática. Negocios, inversiones. Que generen dinero sin tu intervención directa, para que puedas dedicarte a ser un filántropo de la verdad y un arquitecto de destinos. Esa es la visión final. La riqueza se convierte en un monumento a la bondad de Dios. Y para lograrla, se reinterpreta un último concepto de Hill. La mente maestra. La mente maestra, o mastermind. Tradicionalmente, es una alianza entre personas. Pero aquí, el texto dice que la primera alianza, la más importante, es con la sabiduría divina. Y al hacer eso, tu intuición se vuelve... Más valiosa que cualquier analista de Wall Street, porque estás conectado a la fuente de toda información. Y esa conexión te daría un estado de invulnerabilidad. El texto llega a decir que te da la capacidad de reírte de la escasez. Porque sabes que tienes un tesoro escondido que ninguna crisis económica puede tocar. Es la seguridad definitiva. Una que no depende del mercado, sino de tu estado interior. Es la promesa culminante del protocolo. Una soberanía total. Bien, si hacemos un balance, el protocolo de la opulencia es un sistema muy bien diseñado, Muy bien armado. construido sobre 3 pilares. Primero, una base psicológica de reprogramación mental de Napoleon Hill. Ajá. Segundo, un marco que se vende como legal y espiritual, que reinterpreta textos bíblicos para justificar una restitución. Y tercero, un manual de disciplina casi marcial sobre el pensamiento y la palabra. Exacto. Es un sistema integral. Busca alinear mente, espíritu y acción de una manera que se retroalimenten. Y es crucial entender que no es solo pensamiento positivo. No va mucho más allá. Es una propuesta de reestructuración completa de la identidad. Te pide que dejes de ser quien eres y te conviertas en alguien que asume una autoridad casi divina sobre su propia realidad. No es cambiar lo que piensas, es cambiar lo que eres. Exactamente. El texto termina con una declaración muy fuerte. Dice que quien sigue este camino se convierte en un arquitecto de la opulencia y un maestro de la restitución. Casi nada. Y esto nos deja con una reflexión final. El material sugiere que la prosperidad no depende de la economía global o de los mercados. No, depende de la habilidad de crear una economía propia, personal. Una economía basada en lo que llama la ley de siembra y cosecha espiritual. La pregunta que queda flotando entonces es esta. Este texto presenta la fe no como una creencia pasiva, sino como una fuerza enfocada, disciplinada, casi como una tecnología. ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del éxito y la economía si empezáramos a considerar esta fe activa, tal como se describe aquí, como la variable económica más poderosa y paradójicamente la menos cuantificada en todos nuestros modelos actuales?